Señores televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo. Como observan, esta finca son muchas las tierras en Colombia, de personas que optaron por la vocación agrícola, apenas van a iniciar a invertir en el campo y no saben cómo hacerlo, cómo iniciar. Hoy acompañados de Juan Manuel Ospina, un experto en acondicionamientos de suelos, vamos a responder esa pregunta. Juan, gracias por acompañarnos. Julie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en tu programa, muchísimas gracias por darme la oportunidad de mostrarles un poquito a las personas con este tipo de intereses qué se puede hacer de forma razonablemente económica para hacer un cultivo empezando de forma técnica, de una forma que pretenda ser industrial para que puedan tener rentabilidad en el mediano plazo. Vemos que en esta tierra se puede identificar que hubo cultivos y ganadería. Muchas de las tierras en Colombia son así, no se han definido, no han definido su vocación y están improductivas. ¿Cómo iniciar, Juan? Yo creo que hay que partir de ese principio. Las tierras en su mayoría fueron en otra época de campesinos, trabajaron sobre suelos nuevos, entonces pudieron hacer agriculturas convencionales y más o menos les funcionó. Eso hoy no sucede, los suelos ya no son lo que fueron. Entonces tenemos que partir de que tenemos que saber sobre qué vamos a trabajar. Es decir, necesitamos saber en qué suelo estamos trabajando y la única forma de conocer con qué suelo estamos trabajando es partiendo de un análisis de suelos. Un análisis de suelos no es nada complejo, no es nada de altísima tecnología, pero es algo que hay que hacerlo bien hecho. Juan, pero usted dice bien que el análisis de suelo no es un proceso que implique mucha tecnología, pero a veces un barreno cuesta 2 millones de pesos. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué herramientas utilizar? ¿Cómo hacer? A ver, Julie, en las ferreterías de casi todos los pueblos se consigue esta herramienta. Esto es una herramienta supremamente simple, esto lo llaman broza o broca de corrales o broca de poner puertas. Es una herramienta diseñada para perforar la madera. Mostrémosle bien a los televidentes. Aquí tenemos un pequeño palito que usted adecuó y esta es entonces la herramienta que vamos a utilizar para el muestreo. Correcto, eso es una broza de corral, se consigue en todas las ferreterías de pueblo, en todos los almacenes agropecuarios. Es un equipo de muy bajo costo y que nos permite hacer muestreos bien hechos desde que la técnica con el que se hace el muestreo sea adecuada. ¿Y cuál es esa técnica, Juan? Podemos hacer aquí uno, pues este no es el suelo sobre el que vamos a trabajar, pero podemos hacer aquí una pequeña demostración o ahorita vamos a campo y lo hacemos bien hecho. Juan, ¿y para qué vamos aquí a hacer una muestra que no es representativa? Mejor vamos y le enseñamos a los televidentes cómo hacerla. Perfecto, vamos. Señores televidentes, quédense con nosotros muy atentos porque a partir de herramientas tan sencillas podemos hacer las cosas muy bien. Simplemente es saber cómo hacerlas, así que vamos a responder eso. Correcto. Sigamos, señores televidentes. Juan, cuando iniciamos el muestreo, ¿cuál es ese factor clave que nadie puede pasar por alto? Ubicar específicamente los sitios de los cuales se va a sacar el muestreo. Es muy importante entender que una muestra de suelos pretende representar el lote del que se sacó esa muestra de suelos. Entonces, si uno saca la muestra de suelos del camino, entonces el análisis de suelos va a decir que toda la finca es un camino. O si saca la muestra de suelos debajo de un naranjo donde duermen las vacas, pues le va a decir que toda la finca es muy fértil. Y eso no es cierto, porque no toda la finca tiene boñigas de vaca por todas partes. Entonces hay que escoger con mucha inteligencia que los muestreos se hagan, cada muestrecita se haga en un sitio que sea parejo con toda la finca. Mientras más muestrecitas se saquen, más representativa es la muestra que se va a mandar al laboratorio y por tanto más confiable es el resultado que nos da el análisis de suelos. Aquí en este lote que vimos, que es alrededor de 1 hectárea, debemos estar sacando entre 5 y 10 muestras de varios sitios diferentes del lote, escogiendo con inteligencia que sean sitios que se parecen a todo el resto del lote para que la muestra sea representativa. Es muy fácil entender que lo que vas a sacar de ahí tiene que ser lo que se parezca a todo el resto de la finca. Esa muestra aproximadamente en tierra, ¿cuánto debe pesar? Se deben mandar entre 1 y 2 kilos de tierra al laboratorio. Aquí lo que procuramos hacer entonces es extraer partecitas que me digan cómo es la generalidad de la tierra. Correcto, eso es lo que vamos a hacer. Entonces continuemos, señores televidentes, porque ahora sí vamos a hacer el muestreo y Juan nos va a explicar cuál es la técnica. Continuemos.
Juan, ahora sí, una técnica muy sencilla para hacer el muestreo. Elegimos esta zona del lote porque tiene una pequeña pendiente. Correcto. Y aquí vamos a sacar 3 muestras. De este sitio específico vamos a sacar una o dos. Es decir, aquí una y más abajito otra. Sí, otra, y después nos desplazamos por el lote y sacamos muestras en varios sitios del lote para que haya representatividad de todos y cada uno de los sitios del lote. Bueno, ahora sí, ¿cómo empezamos? Saquemos la primera muestra. Como pueden ver, pues la herramienta es extremadamente simple. Es básicamente un tornillo. Entonces uno con cierto cuidado lo va hundiendo en el suelo al mismo tiempo que lo va girando. De esta forma no ha movido el suelo. Está entrando el tornillo hasta cierta profundidad en el suelo sin distorsionar el suelo. Ahí el barreno, este barreno o esta broza entró hasta 25 centímetros. Entonces yo simplemente jalo y aquí pueden ver los televidentes que saqué un cilindro de suelo que es representativo de lo que hay ahí. Entonces ya saqué la primera muestra y va al balde. Como en este lote vamos a hacer un cultivo de aguacates que tiene la raíz un poco más profunda y no tengo sino 25 centímetros de profundidad, voy a sacar una muestra de otros 15 centímetros más o menos de profundidad. Entonces retiro el suelo que quedó en la broza, exacto, y nuevamente al hueco donde hice el primer muestreo, hundo hasta donde estaba y bajo otros 15 centímetros más o menos. Juan, una pregunta, ¿qué determina la profundidad de la muestra? El cultivo que se vaya a sembrar en el lote. Si vamos a sembrar pastos, con 20-25 centímetros es suficiente muestrear. Si vamos a sembrar hortalizas, 20-25 centímetros es suficiente. Si vamos a sembrar árboles cítricos, si vamos a sembrar aguacates, debemos bajar hasta 40 centímetros y hay personas que son, o suelos más bien, que requerirían bajar otro poquito. Aquí ya sacamos la primera muestra de este lote, nos podemos desplazar a varios sitios y sacar varias otras muestras. Continuamos haciendo este análisis porque apenas llevamos una muestra. Nos faltan otras 10. Así que, señores televidentes, seguimos haciendo bien hecho nuestro muestreo de suelos. Ya regresa Frente al acontecer del campo. Señores televidentes, regresamos y gracias por continuar en sintonía hoy con Frente al acontecer del campo, acompañados de Juan Manuel Ospina, que es experto en acondicionamiento de suelos. Estamos aprendiendo cómo hacer un muestreo para análisis de suelos muy sencillo, pero que sea representativo. Correcto. Entonces ya estamos en una zona más bajita del lote, es homogéneo y ahora es mi turno de sacar la muestra. Sí hemos aprendido. Bueno, entonces identifiqué que aquí no hay erosión, ¿cierto? Correcto. Y esto, fíjate muy bien que quede derecha la broza que quede bien vertical, así. porque si no, sacas la muestra en una capa muy delgada de terreno. En cambio, si es vertical, lo saca en todo el terreno. Dale un poquito de fuerza hacia abajo para que la broza vaya entrando y no estés haciendo un hueco, sino enterrando la broza, que son dos cosas distintas. ¿Y cuál sería la diferencia? Que si haces un hueco no queda material dentro de la broza, que es lo que tú necesitas, sacar un cilindro de suelo. Yo veo, a ver, Juan, si me está dando. No, ella está enterrando ahí, ya uno siente cuando la broza empieza a entrar. Ah, ahí ya siento, ahí ya está Húndela otro más poquito, profunda. otro poquito y ya puedes sacar la muestra. Juan, ¿qué es lo que más nos interesa determinar de un análisis de suelo? Hasta donde llega mi trabajo, hasta la primera parte de la composición química y el contenido orgánico del suelo. Con esos dos conceptos ya puede uno cuadrar el suelo para que quede apto para agricultura. Es decir, si lo comparamos con nutrición humana, le podemos hacer a la planta el plato y calificar si la comida que hay ahí es comestible o no. Ya después viene la tarea de nutrición, que esa depende de cada cultivo y que hay personas mucho más expertas en cada cultivo que yo. Cuando hablamos de química y cuando hablamos de física, ¿cuáles son específicamente las propiedades? Físico es lo que hay en el suelo, eso es arena, eso es limo, eso es arcilla, eso es lo que compraste cuando compraste la finca o lo que tenías en el suelo. Sobre eso algo se puede hacer, pero muy poco.
El resto es cómo hago los balances de nutrientes o de compuestos químicos para que no se bloqueen los nutrientes. Ya esa parte es un poquito más técnica y ya esa sí se le debe dejar a profesionales del sector, que analicen cómo está el balance de cationes, que analicen cuáles son los nutrientes que hay, cuáles están disponibles, pero eso parte de que esta muestra quede bien tomada. Juan, lo que usted nos dice, por ejemplo, de propiedades como si el suelo es arenoso o si es arcilloso, se pueden modificar muchas veces, pero ¿cuál es la pregunta central ahí? La rentabilidad. Exactamente, uno a un suelo le puede echar arena, entonces a un suelo arcilloso lo puede mejorar su textura, pero con muy pocas excepciones no es un proceso que se pueda hacer de forma rentable. Entonces no se justifica. Yo creo que hemos aprendido a manejar casi cualquier tipo de suelos y yo creo que eso lo podemos manejar, sean suelos arcillosos, sean suelos arenosos, cada uno tiene su forma de manejo y los técnicos del sector eso yo creo que lo hemos aprendido a hacer. Evidentemente hay suelos mejores que otros, pero yo creo que debemos aprender a trabajar con lo que hay. Juan, en este momento nos encontramos ubicados en el oriente antioqueño y estamos rodeados de cultivos de aguacatejas que se proyectan para exportación. Es correcto. Estamos en una zona que preveemos los técnicos de este sector será una de las zonas productoras de aguacate más importantes del país. Es una zona donde el aguacate está dando un crecimiento increíble, pero hay que tener mucho cuidado con todos los cultivos de ladera. El aguacate o cualquier otro cultivo, si no se manejan los suelos adecuadamente, vamos a tener fenómenos erosivos. En este momento alguien dijo que la palma destruía los suelos y que la solución era los aguacates, y ni lo uno es cierto ni lo otro es cierto. La palma con suelos bien manejados conserva los suelos y el aguacate con suelos mal manejados destruye los suelos. Lo que hay que tener es que hay que tener manejo adecuado de tipo industrial a los suelos para lograr que tengamos suelos para nuestros hijos y para nuestros nietos y para nuestros bisnietos. Juan, podemos decir que en este momento la agricultura colombiana está dando ese giro a tecnificarse y a ser amigable con el medio ambiente, para evitar ese tipo de afirmaciones que muchas personas dicen que ciertos cultivos dañan y destruyen atacan. el suelo, correcto. Sí, yo me atrevería a afirmarlo con absoluta certeza. El manejo agronómico en Colombia está cambiando y diría que es uno de los países que mejor ha entendido que el fenómeno de destrucción de suelos es un fenómeno de pobreza. Los grandes agricultores, casi sin excepción, están dedicados a la conservación de los suelos con mucho juicio, porque es que son inversiones gigantescas y no están dispuestos a dejarlas perder por manejar mal los suelos. Juan, nosotros hablamos muy bueno y esperamos que los televidentes estén aprendiendo, pero apenas ya llevamos 3 muestras. Nos toca caminar más. Señores televidentes, continuamos caminando este lote para sacar una muestra de suelos que sea verdaderamente representativa. Juan, la idea en este sector, que es, como usted dice, una cuchillita, es sacar otra muestra porque es representativo del suelo. Claro, mira, tenemos, en el lote que estamos trabajando tenemos 3 cuchillas, una acá, una allá y otra al otro lado del guadual. Tenemos que sacar una muestra en cada una de ellas, ya sacamos una, la última que firmamos al lado de allá, saco esta y ahorita sacamos una muestra al lado de allá para que quede representado todo el lote. Aquí el suelo está bastante más compacto. Por ende es más difícil. Aquí se puede ver, mira la diferencia con el resto del lote, que este es un suelo más erosionado, más difícil, entonces representa todo el lote. Juan, aquí podemos observar que salió una capa distinta a la que hemos visto en las anteriores muestras. Lo que hay debajo de la capa negra, ese es el verdadero subsuelo de la región, que en algunas zonas por erosión está expuesto. Esto es lo que hay que tratar de proteger esta capa negra, que es súper delicada en erosión, con un cultivo que se le permita cobertura después. Como aquí va a ser aguacate, se utilizarán coberturas nobles. Juan, también por las especies nativas que hay en una zona podemos identificar características del suelo. Algunas características, por ejemplo, este lecho macho o lecho marranero solamente da en suelos muy ácidos. Esto es indicativo de que estos suelos son ácidos.
pero pues eso es la normalidad en los suelos del oriente, o sea que no nos hizo ninguna aclaración específica. Pero sí hay plantas indicadoras, por ejemplo, hay plantas indicadoras de compuestos tóxicos como el selenio. Hay unas plantas específicas que si en ese lote hay esa planta, hay selenio. Parte del problema de nuestra agricultura es que seguimos haciendo cosas a ojo, cuando ya hay sistemas muy baratos inventados de hacerlo técnicamente. Uno con este sistema puede determinar si la profundidad del suelo es adecuada, si el contenido físico del suelo es el adecuado para sembrar aguacate o para sembrar yuca o para sembrar mangos en las diferentes zonas. Por ahora esto se debe circunscribir a que es una muestra de suelos para mandar al laboratorio. Las características agrológicas de la zona permiten asumir que en esta zona debe dar aguacate. Vamos a ver si el suelo dice lo mismo. Así que continuamos. Continuemos. Ya regresa Frente al acontecer del campo. En este lote estamos hablando ahora de arándanos. En algunas ocasiones, cuando observamos frutas que son de la misma familia de lo que pretendemos cultivar, creemos que entonces el suelo sí es apto para eso. Por ejemplo, en esta zona hay muchas de estas moritas silvestres. Eso es un buen indicativo. Podría ser un buen indicativo. De hecho, esta zona tiene varios arándanos nativos que podrían ser buenos indicativos de que hay condiciones adecuadas para producir arándanos. Pero la única real prueba es mirar qué hay en el suelo. Ahora, lo que tenemos muy claro es que vamos a acondicionar el suelo para el cultivo que sea. En este caso específico, que lo que se pretende es cultivar arándanos, entonces lo que tenemos en cuenta es la profundidad del suelo a la que vamos a hacer el muestreado de acuerdo con las raíces de la planta que se van a sembrar. Como decía ahora, aguacate son 30-40 centímetros, arándanos son 30 centímetros si acaso. Es decir, nos interesa conocer las características del suelo en las que va a habitar la raíz de lo que vamos a cultivar. Correcto, eso es lo que estás estudiando, la casa donde van a vivir esas raíces. Este lote está establecido en pasto estrella africana, entonces por tanto no deja sacar fácil la muestra de suelos. Entonces, ¿qué hacemos? Retiramos el material vegetal con un machete hasta destapar el suelo. No es retirar el suelo, es simplemente pues que podamos llegar al suelo limpio para poder hacer el muestreo como se debe. Aquí estamos ya sobre el suelo limpio y procedemos a sacar la muestra común y corriente como lo venimos haciendo en el resto del lote. Bueno, en este lote ya no se va a sembrar aguacate, sino que se va a sembrar arándanos. Entonces el muestreo lo vamos a hacer a un poco menos de profundidad. Esta será una muestra diferente. Aquí se ve claramente el material que salió. Veo que el suelo es tremendamente parejo en esta zona, entonces yo creo que nos va a dar un resultado bastante confiable. Juan, ya vamos llegando al final de este recorrido donde realizamos un muestreo representativo de diferentes lotes. Aquí tenemos aproximadamente 1 kilo y este es el ideal al cual debemos llegar cuando estamos haciendo un análisis de suelos. Es correcto, más o menos 1 kilo de material es suficiente para llevar al laboratorio. Ya con eso podemos enviar al laboratorio y podemos estar tranquilos que los resultados que nos va a dar el laboratorio corresponden a la realidad del lote que se va a cultivar. Juan, con una herramienta como esta podemos aplicar un método muy sencillo para realizar un muestreo para análisis de suelos que sea lo más pertinente y representativo del lote que vamos a cultivar. Pero existen otros métodos como el palín, por ejemplo. Correcto, hay muchos otros sistemas, el palín, la palacoca, la pala. ¿Cuál es el defecto de estos métodos? Aunque hacer un muestreo con un palín es muy fácil, se hacen los 4 cortes del palín y después se saca una tajadita en uno de los lados. La posibilidad de que las tajaditas que se sacan en los diferentes sitios no sean iguales
es muy alta, entonces va a quedar jalando más unas muestras que otras, entonces se pierde representatividad en el lote. ¿Qué logra esta herramientica? Que todos los cilindros de tierra que salieron son del mismo tamaño, entonces las muestras son parejitas, entonces estadísticamente queda mucho mejor sacada la muestra de suelos con este tipo de herramientas o con un barreno de agrónomo o con un barreno de minería, que con un palino, con una pala o con una palacoca, que es con las herramientas tradicionales que se hacen. No que no se pueda hacer, yo mismo he sacado cientos de muestras con palín, pero me parece que queda más significativo, mejor representado el lote cuando se hacen con este tipo de herramientas, y como les decía ahora, son herramientas muy baratas. En cualquier almacén agropecuario, en cualquier pueblo consigue uno una broza de pegar puertas de corral. Juan, haciendo un recuento, ¿cuáles son esos tips que ningún agricultor o aquel que pretende invertir en un cultivo puede olvidar? Escoger bien el sitio donde va a hacer los muestreos, hacer una visión general del lote y decir, voy a sacar, tiene una cuchilla y un vallecito, entonces voy a sacar tantas de la cuchilla y tantas del vallecito. En eso no se pueden equivocar. Evitar las zonas no representativas, los caminos, los estiaderos, los hormigueros, las calvas de los lotes, esos son sitios que se deben evitar en el muestreo de suelos. Y lo último, por favor, no dejen las muestras rodando en la casa o en el carro 6 meses. Las muestras deben ir a los laboratorios tan pronto como sea posible para que los exámenes sean creíbles. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Exactamente, esta muestra debe estar entre hoy y mañana en el laboratorio. Juan, luego de que nosotros enviamos la muestra al laboratorio, vamos a obtener un diagnóstico y ese diagnóstico va a ser el insumo que necesitamos para plantear un plan de fertilización. Inicialmente un plan de corrección del suelo, de acondicionamiento del suelo, que eso se hace en parte con enmiendas y en parte con materia orgánica. Ya después de que tengas el suelo enmendado, el suelo corregido, el suelo acondicionado, ya se decide qué cultivo es el que vas a tener y de ahí salen los planes de fertilización. El suelo se debe acondicionar para que quede sirviendo para la mayoría de los cultivos. Ya después se hacen las aplicaciones de nutrientes, que esos son cultivo por cultivo. Ahora, dependiendo de los cultivos, el acondicionamiento puede ser diferente. No es lo mismo acondicionar un suelo para cultivos de suelos ácidos, como serían los aguacates o como serían algunos el tomate o algunos de los berries, que acondicionar un suelo para palma o acondicionar un suelo para caña. Según lo que se vaya a sembrar, también el acondicionamiento puede ser distinto, pero el acondicionamiento no es para cada cultivo, es para cada suelo. Juan, ¿podremos entonces registrar ese acondicionamiento de suelos y ese proceso para que aquellos que se identificaron con este programa y están diciendo, sí, es que yo voy a iniciar en un cultivo y yo necesito saber cómo es ese proceso, necesito conocer cómo acondicionar el suelo, luego llevarlo al cultivo? ¿Tendremos con usted la oportunidad de eso? Yo creo que sí, Julia. Ustedes muy queridas me invitaron a este proceso y es un proceso que será largo, que será continuado. La idea es que esta es la primera fase, después conoceremos un proceso de acondicionamiento, la planta de producción de algunos acondicionadores de suelos a las que iremos a conocer. Y por último, yo creo que estaremos viendo las recomendaciones que se generan a partir de este análisis de suelos y la aplicación de esos productos para empezar el proceso agrícola. Juan, ¿queda entonces usted en un compromiso con los televidentes? Espero que ellos queden en un compromiso también conmigo. Por supuesto, señores televidentes, ya saben, nuestra misión es que ustedes aquí en Frente al Acontecer del Campo encuentren esos conocimientos que puedan aplicar en sus actividades, y para aquellos que desean invertir en el campo, entiendan cómo hacerlo iniciando con pie derecho. Claro que sí, y que esos negocios sean rentables. Porque el campo es una empresa, Juan. Absolutamente, si no es una empresa, deja de existir. Señores televidentes, a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía a Frente al Acontecer del Campo. Y Juan, gracias por compartir esos conocimientos y esos métodos tan sencillos que son los que necesitamos para aplicar en el campo. Muchísimo gusto, me encanta tener la oportunidad de presentarles a las personas cosas simples, cosas que funcionan, cosas que no son costosas y que nos permiten iniciar la tecnología importante en el campo para lograr que esto deje de ser un negocito de pan vivir y se convierta en una generadora de empleo y en una generadora de riqueza para la patria. En una verdadera agroindustria. Es correcto, ese es el nombre correcto, agroindustria, que es lo que estamos necesitando y es para donde debería ir el agro en todo el planeta.
Señores televidentes, ya saben, Frente al Acontecer del Campo es su aliado para esos conocimientos que lo ayudan a ser eficientes y entrar a la agroindustria, no solo colombiana, sino de toda nuestra región. A todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía a Frente al Acontecer del Campo y nos vemos en la próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo.